siervo. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 22. Así le respondió David a la represión de su esposa Mical. Ella se indignó al ver a su esposo, el rey de Israel, danzando en medio del pueblo, como si no fuera ningún noble. David sabía que estaba delante del Rey de Reyes. Sabía que delante de él, el rey no era nada. El siervo de Dios no se preocupa por su reputación delante de los hombres. No se preocupa por mantener una imagen de nobleza. No se preocupa por decir palabras que agradan los oídos. El siervo de Dios se preocupa por servir a Dios. Sirve obedeciendo, siguiendo su ley, creyendo en su palabra. El siervo no se preocupa si por hacer lo que es correcto es despreciado por los hombres. Lo que él quiere es ser aceptado por su Señor. Delante de Dios no se preocupa por hacerse despreciable y humillarse ante sus propios ojos. Sabe que es solo siervo. Las victorias que alcanza son de su Señor. Entonces no se vanagloria de ellas. Se preocupa en que por ellas su Señor sea alabado. Así, el siervo es cada vez más honrado, pues el Señor promete: yo honraré a los que me honran. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. En cuanto a los que buscan las honras de este mundo y se arrodillan a lo que el mundo les propone, queriendo exaltarse ante sus propios ojos, no son siervos. Al contrario, son orgullosos y han despreciado al Señor. A esos, el Señor les avisa en el mismo versículo: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30. No se preocupe si el mundo lo desprecia. Preocúpese por servir a su Señor, y Él lo honrará. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.